escuchando a la maestra, son 30 años de ejercicio profesional y aunque parezco joven, pues me siento joven, pero ha sido una experiencia laboral y profesional, por decirlo de esta manera, muy, muy enriquecedora. O sea, el deseo de aprender. Yo me he dedicado a estudiar, gran parte de mi vida he estudiado y uno sigue estudiando. O sea, el que no sigue estudiando no se prepara para la vida, no se prepara para diferentes etapas de la vida y ya el nivel de desarrollo del mundo pues nos vuelve obsoletos si no nos actualizamos, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario estudiar. Y bueno, muy contento de saber que aún siendo día domingo, ustedes están realizando pues un crecimiento profesional, poniendo de su parte, ¿verdad? Muchas personas, como lo decimos también en los cursos, especialmente los sábados por la mañana, muchas personas amanecen indispuestos en estos días, el sábado o el domingo, porque le están dando, y eso también es válido, pues le están dando mucho más valor en ese momento, en estos momentos de su vida, a la diversión, en economía se llama ocio, al ocio, y no a una actividad de inversión como lo es la preparación y el estudio de una maestría. Esta es una inversión que ustedes están realizando, están construyendo para un futuro profesional en un área en la que el país necesita bastante. Hemos trabajado conjuntamente con otros colegas, entre ellos la maestra Sanabria, en la Facultad de Ciencias Económicas durante los últimos 20 años. Y bueno, la maestría en formulación y evaluación de proyectos es esta maestría es una de las que más riqueza tiene. ¿Por qué? Porque el campo de trabajo es enorme. Entonces los insto a seguirse esforzando, ya van avanzando y eso pues es bueno para todos. Es bueno que aún sacrificando familia, los aspectos del el día domingo nos dicen, miren, hay que ir a misa, pues entonces uno programa la misa para la tarde, para los que profesamos cierta devoción religiosa, y pues en la mañana es a aprender, y en algunos casos tenemos el privilegio de enseñar. Ese privilegio pues nos permite también aprender un poco más cada vez que abordamos algún tema con grupos de estudiantes, pues cada vez tenemos el reto de que hay nuevas opiniones, hay preguntas, hay observaciones que también nos hacen aprender a nosotros. Entonces, esto va a ser una conversación, le hablé a la maestra que no tengo previsto impartirles una clase con diapositivas. Tenemos un par de diapositivas por ahí, pero no se trata de eso, se trata de que tengamos una orientación hacia la investigación económica ambiental y que al finalizar la clase, pues logremos encontrar algunos contenidos que van a ser de beneficio para todos. Inicialmente, también con el debido respeto y con la consideración de la maestra, les pediría que pudieran en el chat ayudarme con una respuesta, que me pudieran en el chat colocar cuál es la profesión que tienen a nivel de licenciatura. Voy a comenzar yo. Esto por la necesidad de orientar alguna parte de los contenidos de la conversación. Entonces, si me pueden ayudar, los invito a escribir en el chat qué estudiaron a nivel de licenciatura. Gracias, Jorge. Gracias, Berta Elizabeth. Gracias, Sandra. Gracias, Abner. Juan Carlos también, gracias.
Johnny Valenzuela, gracias. Marlene, gracias también. Ninet Alexander. Iván Alvarado, por el momento creo que yo solo yo soy el único ingeniero. Pero qué bueno, porque vamos a hablar de la transdisciplinariedad también. ¿Nos falta alguien? Bueno, vamos a tomar como que las respuestas recibidas son 2, 4, 6, 8, 10, 12 respuestas tenemos. Nos falta un par de compañeros. Pero bueno, vamos a asumir que las respuestas ya están en un buen porcentaje cubiertas. Y mi primera percepción es la orientación del grupo hacia la pedagogía, hacia la enseñanza. Eso es, ahí en eso somos colegas. Eh, También administradores de empresas, en eso no somos colegas. Aunque yo estudié maestrías en el área económica, pues admiro mucho el hecho de que los administradores de empresas son todólogos y saben mucho de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, gracias por esas respuestas y también les voy a invitar a participar de manera audible. O sea, vamos a conversar, no voy a tener un monólogo, por decirlo de esa manera, sino que voy a invitarlos por nombre, de acuerdo con los nombres que veo acá, a opinar en algunas de las fases de lo que vamos a ir abordando. Bueno, comencemos entonces. Nuevamente por cuestiones de señal, yo estoy en los departamentos, trabajo en el área de cooperativas y muchas veces me sorprende el fin de semana en el Quiché, en Cobán, en Chiquimula. También voy mucho a Occidente, voy a San Marcos, porque visito, si ustedes miran una cooperativa, mi COPE, seguramente yo visito esa cooperativa para, desde un programa que tenemos, un proyecto, para darle acompañamiento a la administración del dinero. Son entidades de ahorro y crédito que para mencionar algo, es algo curioso, es que algunas de ellas tienen mayor cantidad de activos, eso se mide en moneda nacional, que por lo menos 5 o 7 bancos del sistema. O sea, hay cooperativas de ahorro y crédito que son más grandes que los bancos. Entonces, obviamente no me refiero a los 5 bancos más grandes y aquí no voy a hacer un anuncio comercial de esos bancos, ¿verdad? Entonces, el propósito ahí es que el crédito sea otorgado donde debe otorgarse y sobre todo proteger los ahorros, porque muchas personas, pues, si dudamos de la entidad, entonces preferimos no ahorrar y le damos mayor prioridad al consumo que al ahorro. Entonces, de eso vamos a estar hablando también durante la mañana. Entonces, por esa razón, yo visito algunos departamentos y pues me toca a veces, por ejemplo, en Jacaltenango. Si alguno de ustedes conoce Jacaltenango, podría comentarlo en el chat. Marlene, gracias. Jacaltenango es un lugar muy bonito, pero sí, un lugar precioso, pero también está, si se va uno por la carretera normal, de la capital está a 400 kilómetros. Entonces son lugares que están distantes, pero que también tienen desarrollo comunitario, desarrollo local muy interesante. Bueno, vamos a comenzar con una entrevista también. Le voy a preguntar, esto le voy a hacer una pregunta abierta, y voy a preguntar lo que sepan acerca de cuentas nacionales.
¿Qué significa cuentas nacionales para ustedes? ¿Quiénes conocen de las cuentas nacionales? Gustavo indica que no. Bueno, voy a preguntar entonces el motivo de las cuentas nacionales. ¿Quiénes conocen del Producto Interno Bruto, del PIB? Aquí ya tenemos a Jorge. ¿Quién más? O sea, ¿quiénes? Sandra, gracias. ¿Quiénes han tenido oportunidad de interesarse en qué es el PIB? ¿Cuál es la cantidad del PIB? ¿Y qué características tiene, ¿verdad? Entonces, voy a invitar a Sandra. Sandra, para usted, ¿qué ha sabido usted en las noticias o en lecturas en su formación profesional sobre el Producto Interno Bruto, sobre el PIB? Sandra. Buenos días. Bueno, el Producto Interno Bruto se refiere en sí a la cantidad producida por un país y, bueno, todos los aspectos en base a la economía, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos realizado como país? Se calcula el valor de todos los bienes y servicios y los productos realizados, ¿verdad? Para que esto pueda ser dividido entre los ciudadanos y esto es importante porque a base de esa cantidad pues nosotros gozamos en sí de cierto salario mínimo, ¿verdad? Y ahí se estipulan ciertos aspectos. Ejemplo, cada año, por eso es que si nosotros tenemos un buen cálculo o se tienen buenos resultados, entonces el PIB va sí, el salario mínimo va en aumento, pero eso también afecta un poco por la inflación y otros aspectos. Eso es lo que podría mencionar. Excelente, Sandra, gracias. ¿Y Jorge, qué nos opina? Jorge Velázquez. Sí, buenos días audiencia, buenos días doctor. Pues sí, básicamente yo lo que entiendo por PIB es lo que un país ha producido como su reserva, por así decirlo. Entonces es con lo que puede soportar en cuanto a su economía. Claro, hay factores que también lo afectan. Por ejemplo, factores que lo inflan y que lo crecen y le crecen en la palabra, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes lo ayudan lo favorecen? Por ejemplo, las reservas, las remesas, eh, y quienes lo inflan, y quienes sí, lo inflan, la inflación como tal, el incremento, algún factor externo como las guerras y el incremento del petróleo, eso también infla el costo de vida y también por ende infla el PIB, básicamente. Excelente, Jorge, gracias por la respuesta. Bueno, vamos a decir tal vez de una forma lo que ambos opinaron es correcto, y lo vamos a resumir en lo siguiente. El Producto Interno Bruto se refiere al total de bienes y servicios que se producen y que se consumen en una economía durante un periodo, normalmente es de un año. Entonces, por decirlo así, si es todo lo que se consume, por eso se le dice que es el tamaño del pastel, es la cantidad de productos que tenemos disponibles para el bienestar de la población. O sea, somos los pobladores los que nos disfrutamos ese PIB de la parte de producción nacional. También hay un componente de exportaciones que en el PIB que se lo mandamos a otros consumidores en otros países, y todo eso es lo que se produce y lo que se consume. Entonces, el Producto Interno Bruto es una medida económica del tamaño del país en términos monetarios. Y aquí es algo muy importante con lo que ustedes decían, o sea, se mide en términos monetarios, se mide en quetzales, y ahí se presenta una dificultad, que los quetzales pierden su valor, ¿verdad? Con la inflación, los quetzales pierden su valor. Entonces, les voy a pedir que tomen algunos apuntes de algunos términos que van a quedar como parte del glosario de este conversatorio,
Y esos términos, como el término Producto Interno Bruto, es parte de lo que hablamos con la maestra Sanabria sobre el interés en que vayamos relacionando todo. ¿Por qué aprendemos sobre el PIB? ¿Por qué debemos como profesionales conocer el PIB, conocer de la inflación, conocer sobre las remesas, estar al día en la información nacional? Porque vamos a presentar informes y esos informes tienen que tener un soporte informativo, un soporte conceptual bastante fuerte. Entonces, apuntemos por favor, Producto Interno Bruto. Esa sería la primera palabra. Son tópicos que vamos a ir abordando durante esta conversación. Entonces, es interno porque es lo que se produce en Guatemala. O sea, lo que se produce en Estados Unidos o en otros países, aunque se consuma acá, eso se contabiliza en las importaciones y las importaciones no son parte del PIB. O sea, lo que se importa para Guatemala, pero y que se consume acá, eso es el PIB de ese país donde se produjo. Entonces estamos hablando de producción y de consumo. Por favor, tengamos esos dos términos, producción y consumo. Yo solo les estoy poniendo el ejemplo de los tips y ahora ya los dejo a ustedes escribiendo en sus notas. Entonces vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de producción, pero vamos a hablar de cómo el consumo y la producción impactan en el ambiente. Y aquí viene la relación de la economía con el ambiente y el propósito de que cuando ustedes contraten un estudio de impacto ambiental o cuando ustedes se interioricen a los estudios de impacto ambiental, pues vean que el impacto ambiental también está relacionado con el impacto social en múltiples formas. Para aprovechar lo que mencionaba nuestra compañera Sandra, ella mencionó algo muy importante, que el Producto Interno Bruto se distribuye entre las personas. Y entonces se tiene un indicador social muy importante para tener buena idea sobre la situación en el país, y ese es el PIB per cápita. PIB per cápita es la cantidad de dinero que nos toca a nosotros de manera teórica de lo que produce el país. Entonces, según los datos más recientes, ¿quién me podría mencionar cuál es el valor de la población en Guatemala al 30 de junio de 2025? Y si quieren, también le pedimos a la inteligencia artificial para que nos ayude también en esta conversación. ¿Cuál es la población de Guatemala al 30 de junio de 2025? ¿Alguien nos quiere ayudar? Aparece 18 millones. Vamos a ver, ya lo perdí. 18.564.046 habitantes. Lo podemos dejar en 18.500.000 para que así los pocos que están solo sea un ajuste. ¿Le parece? Sí. ¿Y esa es la cantidad de guatemaltecos o la cantidad de habitantes? ¿De dónde sale el dato? Sandra, gracias por compartirlo. $18.500.000. ¿Alguien tiene información distinta? Gracias, Jorge. Bueno, ¿le creemos a la inteligencia artificial o le creemos solo una parte? ¿Qué piensan del subregistro? O sea, la inteligencia artificial solo va a encontrar cuál es lo registrado, pero lo no registrado, eso no lo van
a capturar la inteligencia artificial. ¿Les parece bien que por prudencia nosotros digamos, miren, son 19 millones para tener un dato grueso y un dato... eso es muy importante en el análisis, porque el 18.5 pues es el mejor dato que se obtuvo de la inteligencia artificial. Hoy Sandra menciona otro dato, un 19.883.018 guatemaltecos. Entonces ya hay una diferencia de 19.9 a 18.5. ¿Qué hacemos en este caso? Aníbal, ¿qué nos recomendaría? Tenemos dos datos, uno de 18.5 y uno de 19.9. ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué dato usamos? Buen día, maestro. Gracias, Aníbal. Pues, hay, hay que ver las fechas para cuál serían los más recientes para poder ver el dato más reciente sería. Doctor, disculpe. Excelente, así es, o sea, hay que ver, tal vez el 18.5 no le dijimos a la inteligencia artificial, mire, lo queremos al 30 de junio, pero también lo que encontró Sandra, yo creo que es un dato también muy reciente. Iván también encontró 18.7, entonces ya tenemos más. Y son instituciones que producen estadísticas y que podemos creerles. Entonces veámoslo así, tenemos tres datos, 18.5, 18.7 y 19.8. ¿Qué hacemos en este caso? Tengo entendido que en la maestría en proyectos, de hecho, llevamos un curso de estadística, no sé si en el propedéutico, un curso de estadística que resulta siendo bastante complicado, ¿verdad? ¿Es correcto? Jorge, ¿es correcto que lleva un curso de estadística? Es correcto, doctor. Sí, Iván, gracias por la respuesta. De hecho, eso es Sí, lo que iba a proponerles, pero Jorge, ¿usted tenía algún comentario adicional? no, justamente no, y por eso levanté mi mano, porque iba a decir, promediamos con base en los datos obtenidos, en este caso 18.5, 18.8, 18.9, 19. Algo, bla, bla, bla. Sumamos y promediamos que nos va a dar aproximadamente 19 millones de habitantes. Ok. Y con base en los datos. Gracias, Jorge. Les voy a pedir lo siguiente. Vamos a hacer un promedio, pero no un promedio de sumar los tres y dividir entre tres. Vamos a hacer un promedio. Esto es parte de cómo se trabaja en proyectos. Ustedes van a ver una técnica que se llama PERT, o ya la vieron posiblemente. El PERT nos ayuda a encontrar, en los promedios, nos ayuda a encontrar mejor información. Yo les pediría lo siguiente. Vamos a multiplicar por 4 el valor 18.7, que es lo que proporcionó Iván. 18.7 lo multiplican por 4, le van a sumar el 18.5 de Jorge y el 19.9 de Sandra también. Entonces, 18.7 por 4 más 18.5 más 19.9, y eso lo van a dividir dentro de 6. ¿Cuánto les dio? Exacto, Jorge, así es. 18.8. 18.8. Entonces, ustedes como expertos en proyectos, 18.87 sería 18.9. O sea, aproximaríamos a un decimal nada más. Lo vamos a dejar en 18.9 y ese va a ser nuestro dato de población por una investigación que realizamos acá entre un grupo de expertos. Este es un panel de expertos que podrían haber sumado los tres y dividir, pero eso les hubiera dado un resultado, es posible que sea mayor, de 18.9. ¿Cuánto daría si hubieran sumado los tres, si hubieran sacado solo el promedio simple? 18.7 más 18.5 más 19.9.
19 cabales 19. son cada hora. Ajá, sí, 19. Vaya. Entre 18.9 y 19 cabales hay algo muy importante en la elaboración de proyectos. El promedio que utilizamos es un promedio que se usa en proyectos, en el que se asume una distribución, y esto les pediría que lo apunten, una distribución beta. Esto les va a servir en su carrera. Apunten, por favor, distribución beta. Ese es un promedio ponderado el que sacamos y que es muy útil para proyectos. O sea, para determinar la duración de un proyecto, o sea, aprovechamos a utilizar conocimientos de diferentes partes de la formación y ese valor que tenemos, 18.9, es muy cercano al 19. El valor real, por decirlo de esta manera, nadie lo conoce, pero el valor que nosotros vamos a usar es este 18.9. Ese es un buen valor, un buen estimador, y nos va a servir para lo siguiente. Vamos a revisar cuál es el PIB de Guatemala de 2024. PIB, el Producto Interno Bruto de Guatemala de 2024. Ese se mide al 31 de diciembre. Entonces, ¿quién nos ayuda con esto? Es medido en quetzales. Y en quetzales de 2024, ¿eh? Eso es muy importante. ¿Cómo se mide? Ya lo decía Aníbal también, ¿en qué fecha, verdad? ¿En qué fecha y en qué unidades monetarias? El PIB de 2024 ¿eso no será en dólares, Jorge? ¿O es en quetzales? Y si es en quetzales, ¿son quetzales de cuándo? Fíjese, doctor, que yo lo copié tal cual según Trading Economics, que es en quetzales. No alteré el dato ni el signo. Ok, pero quetzales de qué año? Aquí vamos a Al encontrar 31. también otros tips de información de proyectos muy importantes. O sea, los quetzales de 2024 no son iguales a los quetzales de 2010. Sí, claro, sí. Gracias, Iván Alvarado. Gracias, Gustavo Ramírez. Eh, gracias, Johnny Valenzuela. O sea, lo vamos a dejar en 113.200 millones de dólares. 113.000 millones, 113.200 millones de dólares. O sea, con la información que obtuvimos acá de una investigación de expertos. Pero vamos a ir a afinar ese dato. Vamos a ir a decirle a la investigación, vamos a usar datos de la mejor calidad posible. Y esos datos de la mejor calidad posible, le voy a pedir favor a la maestra que me pueda dar acceso a compartir mi pantalla, y la mejor información posible respecto del PIB, del Producto Interno Bruto, la vamos a encontrar en la página del Banco de Guatemala. Esto es para Guatemala, donde vamos a encontrar la mejor información posible para lo que estamos investigando. Entonces, acá en el Banco de Guatemala, aquí ellos nos tienen que dar el dato oficial
del Producto Interno. Miren, acá lo menciona, se mira en la investigación. O sea, en la página del Banco de Guatemala ustedes van a encontrar el dato oficial. Y eso es muy importante. No estoy diciendo que el dato oficial sea el mejor dato, porque muchas veces hay instituciones que generan dudas, sobre todo en países en donde los indicadores de inversión financiera están asociados a indicadores estadísticos. Pero normalmente es buscar en la fuente oficial y que la fuente oficial nos diga cuál es el valor que estamos buscando. Entonces, acá en el Banco de Guatemala, especialmente en el área que dice estadísticas macroeconómicas, y aquí es a donde en este viaje que estamos realizando vamos a tener una estación. Aquí los voy a invitar a que usen en su computadora para que vayan guardando estas referencias y que acá miremos que en la parte de actividad económica, aquí es donde vamos a encontrar ese dato oficial. ¿Y por qué estamos buscando ese dato oficial? Si ven, ya llegamos a una fuente de buena calidad, de la mejor calidad, y esto nos va a servir para obtener un primer dato. Y quiero mencionarles, este primer dato es solo el inicio de algo que estamos preparando para llegar a determinar cuál es la medición en Guatemala del impacto ambiental del Producto Interno Bruto. Bueno, si abrimos acá, yo creo que algunos ya le dieron clic. ¿Qué dato me podrían mencionar ahora? Ah, miren, acá aparece cuentas nacionales. ¿Se recuerdan que yo mencioné las cuentas nacionales? Fue la primera palabra que les pedí escribir. Y entonces ahora vamos a definir qué son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales tienen ese nombre. Yo así lo aprendí. En parte de mi trayectoria trabajé en el Banco de Guatemala como analista e investigador. Y cuando me mencionaban cuentas nacionales, para mí es contar y era lo primero que yo relacionaba. No conocía el término, así como algunos de nosotros acá en la reunión, pero luego me explicaron que esto es un esquema de contabilidad, es la contabilidad nacional. Entonces las cuentas nacionales es la contabilidad nacional en donde valga la redundancia, se contabiliza toda la producción y todo el consumo. O sea, toda la producción de las empresas y todo lo que consumen los pobladores en el país durante el año de estudio, durante el periodo de estudio. Entonces, acá aparecen dos años de referencia, el año 2013 y el año 2001. Eso también es muy importante en la utilización de esta información. Entonces, no solo era el PIB, el PIB es tal cosa, pero ¿cómo se mide? Se mide en quetzales, sí, pero los quetzales tienen diferente. Esta palabra les pediría que la apunten también. Tienen diferente poder adquisitivo. El poder adquisitivo es lo que hace que una moneda sirva o no sirva. Una moneda que se deprecia o que se devalúa pierde poder adquisitivo. Una moneda que se mantiene con un poder adquisitivo estable es mucho mejor para una economía, es mucho mejor para la población que las monedas que se devalúan. Entonces, estamos aprendiendo algunos términos económicos, afinando algunos términos económicos que ustedes ya conocen. Jorge, adelante. Perdón que le interrumpa, doctor, solo para quedar en claro con ese término. Entonces, cuentas nacionales vendría siendo como una especie de libro diario, porque ahí se registran los ingresos y egresos del país. Perdón mi comparación, ¿o no? Eso no entendí muy bien el término. Efectivamente, o sea, se contabilizan todas las transacciones
claro, de una manera estadística, ¿verdad? Por ejemplo, la SAT le proporciona al Banco de Guatemala toda la facturación, por eso es todo lo formal, toda la facturación del periodo en estudio, y entonces ya se sabe todo lo que compraron los consumidores que son. Aquí vamos a hacer dos clasificaciones. Está el consumidor final, que son las familias, pero hay también consumo de las empresas. O sea, las empresas también compran bienes y servicios, ¿verdad? De hecho, por eso es que trabajamos. Nosotros les ofrecemos servicios a las empresas y también están los bienes y servicios de las familias, o sea, el consumidor final. Entonces, el PIB solo contabiliza, solo hace ese registro de operaciones para el consumo final. Entonces, por eso se llama de bienes y servicios finales. Algo muy importante. Esta definición de PIB es el total de bienes y servicios finales que se producen en una economía durante un periodo. La palabra finales es muy importante acá, porque los bienes y servicios que no son finales, que no se consumen, vamos a introducir una expresión adicional, se insumen. ¿Alguien ha escuchado la palabra insumir, el verbo insumir o la palabra insumo? La palabra insumo seguramente sí, pero la palabra insumir no. Pregunto. ¿Es como invertirlo? No. Más que todo se relaciona con la palabra consumo. Para las familias es consumo, para las empresas es insumo. O sea, la empresa insume materias primas, insume trabajo, insume... Son términos que a nivel profesional y a nivel económico se utilizan. Por eso nosotros vamos a llegar a algo que se llama matriz de insumo-producto, que nos va a ser muy útil para determinar los impactos ambientales a nivel general. Entonces voy a volver a la página y vamos a abrir acá en donde dice referencia 2013. Y vamos a ver que nos habla de las cuentas nacionales de Guatemala. Aquí hay aspectos conceptuales que hay que considerar, que nos habla acerca de cuadros estadísticos, porque aquí se registran todos los bienes y servicios que se requieren para un bien final. Entonces, esos 113.200 millones de dólares es una cantidad de bienes y servicios. Aquí les pediría, no lo miren como dinero, mírenlo como que son pantalones, camisas, comida, alimentos, bebidas. Mírenlo como una cantidad de bienes y servicios que producen bienestar, orientados a producir bienestar. Y el bienestar es el bienestar de las personas, no de las empresas. Entonces, por esa razón es que se determina un indicador que nosotros vamos a finalizar calculando ese indicador, que se llama PIB per cápita. Y con los datos que tenemos, nosotros vamos a dividir, por favor, esos 113.200 millones de dólares, los vamos a dividir dentro de la población. ¿Cuál es nuestra población? De acuerdo con el estudio que estamos realizando, son 18.9 millones. Entonces, como vamos a dividir miles de millones entre millones, les pediría que calculemos 113.200 dividido 18.9. ¿Cuánto nos queda eso? Y aquí vamos a encontrar algo muy importante que sirve para medir cómo se está comportando el país. Ese PIB per cápita es uno de los principales indicadores de desarrollo humano. Y el desarrollo humano es el que justifica los proyectos.
Entonces, ¿cuánto tendríamos? Serían 113.200, no 113.2. Gracias, Jorge. O sea, son 113.200, para que sean millones sobre millones, porque si no los ceros nos hacen un dato confuso. O sea, son 113.200 millones de dólares dividido 18.9 millones de habitantes. Nos da dentro del, con números redondos, llamémoslo así, ¿qué valor le pondríamos? Vamos a invitar a que participen otros compañeros. Alexander, ¿qué valor le pondría usted a ese presupuesto? Dólares del PIB dividido los 18.9. Sí, me dio 5.989.41. ¿Me escuchó? Sí, sí, así es. Gracias, Jacqueline. Gracias. Agradecerle iba. Solo estaba apuntando su dato para tenerlo también acá como parte de mis apuntes. Y les quiero proponer redondear ese valor. ¿A cuánto lo redondearíamos, Jacqueline, ya que está acá con nosotros? Y gracias por su respuesta. Si lo redondeamos, ¿a cuánto nos quedaría? Johnny, 6 millones, no, serían 6.000. 6.000. 6.000. Gracias, Jacqueline. Gracias, Johnny. ¿Alguien más quiere? Serían 6.000 dólares, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Son 6.000 dólares. O sea, el PIB per cápita para Guatemala son 6.000 dólares. ¿Es eso bueno o no es bueno? O sea, estamos diciendo que una persona promedio en Guatemala recibe 6.000 dólares al año. ¿Comentarios? Vamos a invitar a otros compañeros. Jacqueline ya participó. Vamos a invitar a nuestro compañero Carlos Saché. ¿Qué opina? En promedio, las personas en Guatemala recibimos 6.000 dólares al año. ¿Es eso bueno? ¿No es bueno? ¿Quién le quiere ayudar? ¿Fernando Gómez? Juan Carlos, adelante, le escuchamos. Buen día, maestro. Gracias ahí por compartir estos conocimientos. Sí, la verdad que ya haciendo números y viendo la moneda local, se hace muy poco a cómo está el precio de la canasta básica y a cómo va la tendencia inflacionaria de la pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda en comparación a otras divisas y a cuestiones de macroeconomías. Entonces sí, siento que es poco. Exacto, o sea, como dice Jacqueline, como está viendo Jorge, o sea, si esos 6.000 los volvemos a quetzal, nos dice que al mes son 3.800 quetzales. Pregunta, por alguna idea, ¿cuánto gana en Estados Unidos una persona al mes? Lo dejo como una curiosidad, pero
realmente este ingreso promedio para los guatemaltecos, $3,000 al mes. Entonces en 2 meses gana ya lo que aquí gana en promedio en todo el año. Entonces, eso justificaría el que muchos guatemaltecos emigren a Estados Unidos. Eso justificaría que muchas familias en Guatemala se queda uno de los dos, normalmente se queda la esposa o la compañera de hogar con los hijos y la familia se disuelve y el hombre va a buscar un mejor ingreso. Y eso es parte de la situación económica, social del país. Las familias se tienen que desintegrar porque de hecho se tiene que ir en un esquema de emigración, llamémoslo informal, no digo ilegal porque es ilegal allá, pero para nosotros no es ilegal, para nosotros es una situación en que están resolviendo la vida, ¿verdad? Entonces vean, con información que obtenemos de fuentes confiables, también con nuestro análisis, vamos obteniendo información que a veces la vemos en las publicaciones de prensa, pero les puedo asegurar, con el respeto a muchos periodistas que conozco, que en algunas ocasiones el periodista está perdido. O sea, el periodista no es profesional, no conoce sobre estos indicadores y publica para generar atención y no para generar conocimiento. Hay información y hay información distorsionada. Hay que evitar la información distorsionada. Bueno, llegamos a las 9:10, ya llevamos casi una hora en preparar un solo indicador. Uno solo. Pero este indicador es, por decirlo así, la justificación de programas de cooperación. O sea, este indicador de $6,000 nos ubica como un país, dentro del contexto mundial, como un país de renta media, baja. Pero hay países que no tienen esos $6,000, que todavía tienen menos. Hay países que tienen mucho menos, y esos países son los de baja renta. A la renta también se le llama ingreso en términos económicos. Entonces, cuando nos dicen Producto Interno Bruto, también acá se puede hacer una tercera relación. El Producto Interno Bruto es la producción, el consumo y el ingreso. Esos 3 componentes les pediría que lo apunten. En el Producto Interno Bruto, ahí se juntan estos 3 aspectos: el ingreso de las familias, el ingreso de las personas, el consumo de los bienes y servicios y la producción de bienes y servicios. Esta no es una clase de economía, pero sí necesitamos este componente de economía para luego relacionarlo con el esquema ambiental. Bueno, doctor, perdone. Adelante, Jorge. Dijo, los 3 insumos que mencionó, los 13 elementos que mencionó, ¿podría repetirlos? Perdone. O sea, en el Producto Interno Bruto se relacionan el consumo, la producción y el ingreso. Gracias. Y para finalizar, vuelvo a repetir, esto no es una clase de economía, de hecho es una conversación, como mencioné. O sea, el diálogo que tenemos es para ir abordando ciertos temas. Entonces, sí, les invito los invito a participar. Acá todos aprendemos, acá nos vamos enterando de aspectos que es increíble cuando uno entrega un informe y ese informe va respaldado con datos de buena calidad. Tiene mucha mejor aceptación que un informe que va enteramente basado en prosa. O sea, muchas veces se justifica redactando hasta poesía, pero en términos de proyectos son los datos.
los datos los van a respaldar para que la factibilidad de un proyecto tenga fundamento. Este tipo de indicadores les va a ayudar para que, si esta mecánica la adaptan a la propuesta de un proyecto con la debida dimensión, pues eso les va a dar mayor propiedad en lo que hacen. Si ven acá, para finalizar, lo que tenemos en pantalla, se habla de empleo, se habla de ingresos también, si lo ven ahí. También hay medición del sector informal, o sea, no, cuando dije las transacciones que se incluyen en el PIB, que se miden en el PIB, las ventas, las compras, todo está acá, todo se recoge acá. Y para elaborar el PIB, las cuentas nacionales del país se llevan aproximadamente 8 meses para calcular el PIB del año anterior. Y son más de 100 personas las que están trabajando en esto. Entonces, eso es parte de algunos detalles que les quería compartir. Voy a regresar a la página y voy a regresar nuevamente a estadísticas macroeconómicas. Acá ya vimos actividad económica, ya vemos que hay sector externo, vemos que hay inflación, vemos que hay moneda y finanzas. Y nuevamente aquí en actividad económica vamos a regresar a que ya vimos Producto Interno Bruto anual. Si miran acá hay Producto Interno Bruto trimestral, entonces acá la frecuencia es menor, es un periodo menor, el tiempo es un periodo menor, pero todo esto permite que el país tenga comparabilidad internacional. Se mide el Producto Interno Bruto para decir, bueno, en Guatemala el PIB per cápita es de $6,000, es decir, $500 al mes en promedio, así de manera práctica. Les quiero compartir, estuve la semana pasada en El Salvador y, bueno, viajé la semana pasada y viajé esta semana también, y me comentaban allá amigos salvadoreños que el salario mínimo en El Salvador es de $375. Entonces, el ingreso en El Salvador, y el salario mínimo no es el salario promedio, el salario promedio es más bajo que el salario mínimo, y entonces estamos en economías muy similares entre El Salvador y Guatemala. Honduras es una economía mucho más pobre, pero eso será parte de si en algún momento se llega a interesar en los cursos adicionales de economía. Bueno, ¿dudas hasta acá? Si no, los invito a observar en la pantalla, acá en donde dice matriz de insumo-producto. Esta matriz de insumo-producto es lo que nosotros, de acuerdo con la experiencia de vida, de acuerdo con conversaciones que hemos tenido, especialmente con la docente, el área que yo tuve oportunidad de desarrollar como un proyecto en el Banco de Guatemala, esta matriz de insumo-producto. Aquí aparece nuevamente la palabra insumo. Insumo es para, llamémoslo así, el uso de bienes y servicios de las empresas. Y el producto son bienes finales. Y entonces aquí vamos a entrar a un análisis de qué requiere un producto. Y aquí me van a ayudar ustedes nuevamente. Voy a preguntarle a un voluntario si me puede decir qué requiere un producto de una manera gruesa. Empiezo yo diciendo que requiere materias primas, pero ¿qué requiere adicional a las materias primas? ¿Quién quiere participar? ¿Qué se le ocurre? No, aquí no hay respuestas incorrectas, hay respuestas. Gracias Iván Alvarado, gracias Jorge, mano de obra. Nuestra compañera Juana
o nuestra compañera Marlene. ¿Quién de las dos nos quiere? Gracias, Johnny. Satisfacer la necesidad, ¿está bien? Bueno, lo que mencionaban de materias primas, materiales, es parte de los, llamémoslo así, de los componentes de un producto. Gracias, Marlene. Efectivamente, energía es un componente muy necesario. ¿Será que también se requiere agua? Gracias, Eunice, empate. Maquinaria y equipo, gracias, Marlene. Pregunto, tal vez Paola, ¿usted considera que se requiere agua para la producción de cualquier producto? ¿O solo para los productos que contienen líquido? Gracias, Eunice. Paola, para la producción, por ejemplo, de, llamémoslo así, de un cereal, ¿se requiere agua o no se requiere agua? Paola, si está con nosotros, o Mario Canté también, si están con nosotros. Tenemos que avanzar. Gracias, Johnny. Sí, efectivamente, la respuesta es sí. Sí se requiere agua. Pregunto, la mayoría de los compañeros mencionaron que estaban en el área de educación, pedagogía. Esas fueron las respuestas que recibí en el chat. Pero pregunto, ¿los que trabajan como administradores de empresas, trabajan en alguna empresa de producción? Me referiría a Juan Carlos Santos. ¿Trabaja en algún esquema de producción? No, doctor. Ok, gracias. Bueno, pensemos en la producción de ese mismo cereal. Y vamos a armar una función de producción. La función de producción involucra materias primas, así les vamos a llamar a los materiales. Y las materias primas vienen normalmente de un sector primario. En las finanzas les llaman commodities. Si han escuchado esa expresión también, commodities. ¿Sí, Jorge? Son materias primas, así como ustedes lo habían mencionado. ¿Sí? Y esas materias primas, esos primeros componentes de un producto, esos requieren una transformación. Y para esa transformación, desde, por ejemplo, una una planta de trigo, una planta de maíz, el maíz también está catalogado como un cereal. Desde la planta de maíz hasta que yo lo tenga como un cereal en mi casa, hay un proceso productivo muy, llamémoslo así, complejo de analizar, pero hay que analizar. Entonces tenemos la materia prima, es una planta de maíz, y ahí se contabiliza la producción agrícola. Entonces yo tengo que decir, mire, para tener un cereal en mi casa, primero hubo necesidad de cultivar el maíz. ¿Sí? Entonces hay una producción agrícola, y esa producción agrícola requiere semilla de maíz, requiere fertilizantes, requiere abonos, requiere agua, requiere regarlo, ¿verdad? Y entonces todos esos aspectos, todos esos componentes, en este momento, como todavía no es un bien final, como todavía es una planta de maíz, en este momento el agua, el fertilizante, la semilla, a todos se les llama insumos. ¿Sí? Pues estamos todavía en la parte agrícola de la producción, ya estamos usando agua. ¿Y qué opinan si le ponemos una guinda al análisis? Estamos usando agua para riego, pero esa agua la extraemos de un lugar, de una reserva natural,
y es agua pura, con ciertos minerales, pero le llamamos agua pura o agua potable, agua que podemos consumir los humanos, que pueden consumir los animales. Pero resulta que se riega a una planta y esa planta tiene un pesticida. Pregunto acá, y es parte del análisis, por eso es que lo estamos abordando así, es si yo riego con agua una planta que tiene pesticida, cuando el agua regresa a su lugar de origen, a su reservorio, ya no regresa con la misma calidad con la que fue extraída. ¿Qué pasó acá? Eso en sí es el componente ambiental de esto. ¿Hay un impacto en el agua? ¿Qué pasó con el agua? Marlene, cuéntenos qué pasó con el agua. Sufrió una transformación a efecto de que recibió el pesticida y pues va a Así es, tener sí. Que hacerse un proceso ahí para poder purificarla, que se puede hacer, por ejemplo, de manera física o artesanal, donde se pasa por ciertos filtros, digamos, para poder volverla casi a como era naturalmente. Excelente su comentario, gracias. Efectivamente, si no le doy un tratamiento, regresa con un contaminante, ya lo decía Jorge acá. Si no le doy a ese insumo de producción, si no le doy un tratamiento después de su uso, entonces lo que me ocasiona es un daño ambiental, un impacto ambiental, llamémoslo así, muy importante, porque esa agua deja de tener las propiedades, las mejores propiedades para el bienestar humano y el bienestar del ambiente. Y aquí es muy importante que escribamos bienestar humano y bienestar del ambiente. O sea, el bienestar no es solamente para los humanos, sino que también para las otras especies, animales o vegetales. Para todos los, llamémoslo así, seres vivos, extendiendo a más del reino animal, al reino vegetal y a otros reinos que hay por ahí, el concepto de vida. Bueno, entonces tenemos que lo primero fue un impacto al ambiente por el agua. Lo segundo es que ese pesticida queda en la tierra y la tierra también es un recurso natural. Si yo quiero ir a cultivar otra cosa, tengo que asegurarme que el nivel de contaminación me permita generar bienestar y no generar daño. Que las personas que coman de lo siguiente que se produjo en esa tierra no se intoxiquen. Pero pregunto, cuando queman la planta, cuando hacen la rosa que le dicen, ¿también hay contaminación? ¿También se emite daño ambiental, un impacto ambiental? Gracias, Marlene. Sí, ¿verdad? También se contamina el aire. Entonces, también la contaminación del aire es otro impacto ambiental de acuerdo con la producción. Y si quieren, en este momento solo vamos en la parte agrícola. Vamos a pasar a la segunda fase, de hecho, al sector primario es el sector agrícola y minero, porque es de extracción y de producción inicial. También el sector pecuario dentro de la economía se considera el sector primario. Pero pasemos al sector secundario de la economía. El sector secundario de la economía es la industria, la transformación. O sea, el cereal no viene a mi mesa, no viene a la mesa de los consumidores en forma de mazorca. O sea, tiene una transformación, tiene tiene procesos industriales asociados y eso significa fábricas. Pregunto,
Las fábricas usan como insumo, la fábrica usa como insumo, todavía estamos en fábrica, todavía hablamos de insumos y decimos, la fábrica utiliza como insumo la producción agrícola. Entonces, un sector primario traslada al sector secundario un insumo. ¿Sí? Este insumo, pues, toda la producción de maíz, la producción agrícola de maíz, es insumo para la producción industrial de esos cereales. Entonces, ya en la parte agrícola gastamos agua, gastamos fertilizante, gastamos insumos, pero ahora pasamos al sector secundario en donde lo anterior es insumo en el sector secundario. Entonces, las materias primas para la industria son ya las mazorcas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las materias primas para la agrícola? Eran las semillas. ¿Cuáles son las materias primas para la industrial? Ya son las mazorcas, ya es el producto del sector agrícola. ¿Qué pasa en las fábricas? Hay algo muy importante en las fábricas. En las fábricas hay una transformación. Se usa energía, como ya lo comentaba, creo que Marlene, se usa energía, se usa agua, también se usa agua. ¿Qué más? Maquinaria y equipo, ya lo mencionaban por ahí. Se usa maquinaria y equipo, pero tanto en el agrícola como en el industrial hay algo en común. Y ya lo pusieron acá, yo lo voy a recordar en lo que pusieron en el chat. Y eso algo en común es el trabajo. O sea, son personas las que participan en esa producción, tanto en la producción agrícola como en la producción industrial, también participan personas. Entonces, si un producto tiene mucha participación de personas, se dice que es intensivo en trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Ya llegamos al proceso industrial, pero todavía el cereal no está en donde se va a consumir. Todavía el cereal está en proceso para llegar a las familias. Entonces, ahí estamos en el sector secundario de la economía. Falta un sector terciario. Y ese sector terciario también involucra personas. Y este es el que involucra más personas. ¿Cuál sería ese sector terciario de la economía? Si alguien quiere contribuirnos. Sector terciario. ¿Qué nos hace falta para que ese cereal, que posiblemente ya está en caja, que ya tiene empaques, como mencionaban ustedes, pero tiene que llegar a mi mesa? Distribución y comercialización. Gracias, Iván. Efectivamente, falta el sector terciario, y el sector terciario es el sector de servicios. Servicios de comercialización, servicios de distribución, mayorista, minorista, transporte también. Ese es el tercer componente de la economía. Para la producción es sector primario, sector secundario, sector terciario. Y ahí ya tenemos el producto a nivel de consumo. Ya está en los hogares. Ya lo puedo consumir, y entonces ahí ya es un bien final. Entonces la caja de cereal es un bien final cuando ya lo tengo yo disponible para consumir. Pero seguramente en el transporte usamos combustible. Seguramente en el transporte ese combustible quemado pues, emitió gases al ambiente. Seguramente en el transporte usamos agua, tal vez en menor cantidad, pero sí se van utilizando diferentes bienes ambientales para la producción. Entonces, esa parte es
es de manera, llamémoslo así, intuitiva, la que relaciona el que hay un PIB, hay un Producto Interno Bruto, pero para que ese Producto Interno Bruto, no solo el cereal, no solo otros alimentos, no solo bebidas, no solo bienes que utilizo en mi hogar, que utilizan las familias, para que todo eso se utilice, necesitamos una economía. Y esa economía, así como lo dijo Jorge, registra todas las transacciones y todas esas transacciones significan el Producto Interno Bruto. Pero aquí vamos a ver, porque ese es el propósito de esta conversación, vamos a ver que en esa matriz de insumo producto que está acá, dice matriz de insumo producto por MIP, significa matriz de insumo producto, que dice, aquí lo dice, y dice producto por producto y actividad por actividad. Y entonces uno dice, bueno, matriz, ¿a qué me suena matriz? Yo creo que en el curso de matemática de la maestría llevaron matrices o no. ¿Me confirman o no me confirman? Que tenían que hacer la inversa de una matriz o que tenían que calcular el determinante de una matriz. ¿Se recuerdan de eso? A nivel de matemática universitaria nos enseñan sobre matrices y vectores. Esa parte de matrices y vectores la aprendemos, pero nunca nos dicen para qué sirve. Y entonces es muy importante en las carreras, principalmente en las carreras de ciencias económicas, ahí se enseña mucho el uso de las matrices. En las carreras de pedagogía es menos, pero es importante solo que recordemos que las matrices son arreglos que tienen dimensiones. Y cuando dice acá producto por producto es que cada fila y cada columna representa un producto. Yo voy a ver si me abre esto. Lo que pasa es que es una matriz muy grande. Y entonces la descarga es un poco complicada, pero vamos a tratar de abrirla para mostrarles es una matriz de insumo producto y cómo dentro del esquema que se publica acá se puede lograr tener información. Voy a cambiar la presentación. Y vamos a ver esa matriz de insumo producto. ¿Por qué esa matriz de insumo producto? Porque de acá ustedes van a sacar información. Creo que todavía no me la está. ¿Me confirman si ya pueden ver la hoja en Excel? No, maestro. Voy a cambiar la presentación para buscar solo Bueno, ¿qué les parece? Y me confirman ahora si ya lo pueden observar. ¿Pueden observar la hoja de Excel? Esa es la que les va a aparecer cuando ustedes ingresen a
¿Me confirman, Jacqueline? ¿Ahora sí puede verlo? ¿Me confirman? Se ve una hoja de sistema de cuentas nacionales. Esa hoja es, gracias. Gracias, Sandra. Entonces, aquí es a donde ustedes tienen que entrar y le vamos a dar al 1. Dice matriz simétrica de insumo producto de 152 por 152 productos. Y esperaría yo que logremos ver si logramos ver eso. Con esto, mi propósito de la mañana va en camino. Todavía nos falta, pero vamos en camino. Pueden observar que dice matriz simétrica de insumo producto por producto. ¿Sí? Y menciona maíz, frijol, legumbres, arroz. Yo quiero saber qué se necesita para producir maíz, qué se necesita para producir frijol. Acá está. Acá ustedes van a encontrar para todos los sectores qué se necesita. ¿Cuáles son los insumos para producir? Entonces, hablábamos, por eso puse el ejemplo del maíz, y ahora veamos acá en la matriz. Esto es solo una muestra. Acá dice caña de azúcar. Es en la columna M, si logran verla. Se mira muy borroso. Muy borroso. Voy a darle un poco más de zoom. ¿Cómo se mira ahora ahí? Mejor. Si ustedes ven acá dice hortalizas, dice ejotes y arvejas, raíces y tubérculos, caña de azúcar. Acá el P010, el producto 10, de esos 152 productos, todos esos son los productos de la economía guatemalteca. Así se mira, con 152 productos. Claro, este es maíz, maíz amarillo, maíz negro, maíz rojo, o sea, todas las clases de maíz, todas las clases de frijol. Y si vemos acá todavía estamos en la parte agrícola. Voy a bajar dentro de la matriz para que podamos observar algunos aspectos adicionales. Esto es solamente un breve resumen. Vamos a ver en las filas. Ahí para el producto 35 aparece la carne de ganado porcino. ¿Me confirman si pueden observarlo? Entonces, ¿se usa carne para producir maíz? No. Pero vamos a ver esa misma carne de ganado porcino. Y ahora la vamos a ver desde la columna. No quiero entrar mucho en esto porque esto ya es más analítico, solo ustedes deben de conocerlo para darle soporte. Ahí está. Entonces, estamos la columna de carne y de ganado porcino, y aquí nos dice, mire, para producir carne de ganado porcino, yo necesito, ¿qué necesito? Aquí es tal vez la parte más importante de lo que hemos hablado. O sea, para producir carne de ganado porcino, ¿qué necesito? Esa es
Si salimos con ese conocimiento de esta mañana, vamos a llegar muy lejos en el enfoque ambiental. ¿Qué necesito para producir carne de cerdo? Para decir una pregunta como capciosa, pero no lo es. Solo quiero una respuesta simple. Si quieren ayudarme. Marlene. Sí, doctor. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el lugar donde va a estar establecido la explotación, los lechones, alimentación, vacunas, personal, que va a ser Los lechones. Perdone que le interrumpa, Marlene. Los lechones. Efectivamente, lo que necesito para producir carne de cerdo son cerdos. Y aquí me lo dice, digamos, el producto 22, aquí hay un 850, si lo logramos ver, lo estoy señalando con el cursor. Ese 850 de la columna AL me dice que para producir carne de cerdo yo necesito los cerdos. Y los cerdos son parte de otro sector. Entonces, para producir carne yo necesito los animales. Eso es un insumo. El insumo de la carne, el insumo principal son los animales. Y yo tengo que tener la crianza de esos animales. Así como mencionaba usted, tengo que tener dónde alimentar a los lechones, dónde. Entonces, eso es en sí el insumo producto. Luego voy a necesitar, para empacar esa carne, voy a necesitar plástico, ¿verdad? ¿Sí? Voy a necesitar cajas de cartón, voy a necesitar diferentes insumos, entre ellos la energía. Vamos a ver acá si aparece algún dato de energía como insumo. Siempre en la carne, vamos a ir hacia abajo, hacia esos 152 productos. Esos ceros que aparecen ahí, como son cantidades en millones de quetzales, no es un cero, ¿verdad? Les pediría, si logran ver, que también para producir carne de cerdo se necesita gasolina, diésel y fuel oil. ¿Es correcto eso? Pues aquí lo dice, es información del Banco de Guatemala. Y si miran acá abajo todavía se alcanza a ver que dice que también para producir carne de cerdo se necesita jabones y productos de limpieza. Es parte de el insumo producto. Y eso era un valor bastante fuerte. Se necesita metal. Todos esos numeritos que van apareciendo ahí, todos esos numeritos significan que al finalizar, vamos a terminar acá, todo esto es un modelo económico intuitivo. Vamos a ver acá. Acá hay un total. Dice total de usos de origen nacional. O sea, este 954.2 que está acá, 954 millones de quetzales de carne. Eso es lo que produce el país de carne de cerdo. 954 millones de quetzales en el año. A esos 954 millones hay que agregarle las utilidades y los salarios de los trabajadores. Esta parte me interesa mucho que la puedan observar. Digamos, a esos 945 millones hay que agregarles impuestos, hay que agregarles, a esos 954, perdón, hay que agregarles impuestos. Voy a tratar de darle un poco más de zoom, ahí está, un poco más de zoom. Entonces, se le agrega impuestos, que dice acá, y esta parte es 305 millones
por favor, acá voy a ser enfático en eso. Esos 305 millones que aparecen acá, esos son el valor agregado de la producción. Y esta parte, para los que no somos economistas, el valor agregado está constituido por los salarios y por las utilidades que reciben los empresarios. Entonces, esa producción de carne de cerdo en el país durante el año deja 305 millones de quetzales en salarios y en utilidades. A eso se le llama valor agregado. Y les pediría, por favor, que escriban el valor agregado es el total de ingresos y salarios y las utilidades de las empresas acá, como mencioné. O sea, si logramos ver esto, este es en sí el propósito de la clase. Acá ese valor agregado es 305 millones. Aquí se mira. ¿Confirman que pueden observarlo, por favor? 145 millones de quetzales de remuneraciones de los asalariados. Y aquí viene la última. ¿Somos trabajadores o somos empresarios? ¿O somos ambos? Yo voy a decir que yo soy trabajador e intento ser emprendedores. ¿Quiénes son empresarios? Johnny, hacer la clase. Gracias, Iván. Entonces, dato de vital importancia es que aquí están datos de salarios y eso nos involucra. Gracias, Marlene. O sea, los sueldos y salarios que recibe la producción de carne de cerdo está desde quienes cuidan a los animales, dentro de los que destazan a los animales, los carniceros. Todo esto involucra trabajo. Y el trabajo involucra ingresos para el bienestar de las personas. Entonces, aquí lo podemos encontrar. Aquí podemos encontrar cuál de las producciones, cuál de los productos paga más intensivo en trabajo. Si miran, por ejemplo, para la carne de cerdo son 145 millones y aparece para la carne de aves, para el pollo, aparecen 791.9 millones de quetzales en salarios. ¿Cuál es más intensiva en trabajo? Seguramente la producción de pollo requiere mucho más gente, requiere muchas más personas, muchos más cuidadores en las granjas avícolas, muchas más personas para destazar. Todo eso se contabiliza acá y ese era el propósito de conversar esta mañana. Voy a finalizar con esta matriz, con otro componente que tiene esta matriz que nos va a servir ¿Se recuerdan que había mencionado que hay más personas trabajando para la producción de pollo que la producción de cerdo, de carne no de cerdo, sino de pollos, sino que de carne de? Entonces, si miran, 21,000 guatemaltecos trabajan en la producción de pollo, de carne de pollo, y 7,000 en la producción de carne de cerdo. ¿Sabían esos datos? ¿Sabían dónde encontrarlos?
Gracias, Jacqueline. Exacto. Pollo es la proteína más vendida y también la proteína más barata, ¿verdad? A mí me llama la atención algo y creo yo que la carne ya es un producto industrial, ¿verdad? Sí. Pero ¿será que hay más? ¿Será que hay otros productos, otro producto de interés? Los invito a, en estos últimos 5 minutos que nos faltan de sesión, indicarme algún producto de interés para que lo busquemos. Como vemos muchos pedagogos, los voy a invitar a ver este producto. Tal vez les interese. Aquí está. Estos eran los que quería encontrar. Bueno. ¿Qué les parece ese dato curioso? En los servicios de enseñanza, ¿cuántos guatemaltecos de la fuerza de trabajo trabajamos en enseñanza? ¿246,000? ¿De cuántos en total, de cuántos habitantes dijimos que había? Pero ese sería del 2013, ¿no, maestro? Así es. Excelente, gracias, Gustavo. Entonces, ¿cómo podríamos obtener el dato actual, el dato 2025? Eso es parte de la ciencia que estamos elaborando. Yo les voy a dejar la ruta y muchas veces usamos técnicas de aprendizaje ortodoxas y a veces usamos técnicas heterodoxas. Yo les invitaría, yo les voy a compartir por acá mi correo electrónico para que si tienen alguna duda sobre estos temas, pues si yo les puedo ayudar con gusto. Estamos para aprender, estamos para dialogar. Yo lo voy a mencionar acá, pero si en algún momento lo necesitan, si yo tengo un dato de 2013, ese dato es parte de un total. El total acá de la población económicamente activa, lo voy a poner acá en el Excel. O sea, si yo me voy hacia la derecha, me aparecen todos los trabajadores de los sectores en ese año que mencionó, también gracias por el comentario. Y el total de trabajadores en el año 2013 era de 6,934 trabajadores. ¿Sí? Y teníamos el dato de los de servicios de educación, ¿verdad? Entonces, este valor total que está acá, este 6,934,000 trabajadores, a esto se le llama la población económicamente activa.
Pues en 2013 eran cerca de 7 millones. ¿Cuántos millones son de población económicamente activa en Guatemala para 2025? Y entonces usted saca su ratio. Si de 7 millones en el 2013 eran 260,000, no recuerdo el número ahorita, entonces saca su proporción y por una regla de 3 usted saca un dato actual. Seguramente con el crecimiento de la población en 12 años, es posible que se haya multiplicado por 1.7 el dato. Pero eso lo dejo solo como una estimación propia, como la invitación para ustedes a que respalden los proyectos con información, con números. Aquí ustedes pueden encontrar cuánta agua se utilizó. Aquí ustedes pueden encontrar, obviamente los datos están en quetzales y hay que transformarlos. ¿Qué se utiliza para producir? ¿Qué se requiere para producir? Materiales de empaque, aquí va a estar. Mano de obra, aquí va a estar. Maquinaria, aquí va a estar. Entonces, este es un modelo económico al que como proyectistas, como responsables de proyectos, le podemos dar uso. Entonces, yo con eso termino mi intervención. Hay mucho que aprender, dan ganas de seguir, pero sabemos que tienen otros cursos, sabemos que la invitación fue únicamente para 2 horas, pero esperamos que en algún momento pues nos podamos poner a trabajar juntos. Como les dejé mi correo, estoy a la orden para pues, consultas, yo normalmente atiendo y pues bueno, eso es invitarlos a seguir aprendiendo, invitarlos a ir definiendo esos términos como población económicamente activa, como las cuentas nacionales, como todo lo que hemos mencionado y que sus apuntes les sirvan para su formación. Y a mí también me están sirviendo bastante para refrescar estos contenidos. Muchas gracias a todos, gracias maestra por permitirme estar acá con ustedes. Yo